Bueno, ya tú comentaste lo de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, diciendo que no tiene nada de ilegal el nombramiento de directores regionales por parte del Ministerio de Educación con ternas. Dice que esto amplía, como es lógico, claro, que reduce la discrecionalidad y le da derecho a todo el que tenga la capacidad, ¿verdad? Señores, la ADP, un sindicato que le dice a su patrono, usted no puede nombrar fulano en tal puesto gerencial. Y hay que recordar que cuando se nombró a esos directores regionales por terna, la ADP paró las clases. Y resulta que entre los directores sustituidos estaban las esposas del actual presidente de la ADP y del anterior presidente de la ADP, que dicen que tiene una influencia enorme ahí también, los cuales son diputados del partido oficial. Y entonces los maestros tienen que preguntarse, porque eso había sido nombrados esas señoras, a quienes no conozco y no sé si tienen la capacidad, a lo mejor la tienen. Lo que es cuestionable es que los dirigentes del sindicato vayan a un ministerio y lo que hagan sea majaretear que le nombren a sus esposas en cargos importantes, porque ellos deberían representar los derechos de todos los maestros y no el de aquellos o aquellas que están relacionados directamente con ellos. ¿Y qué pasa? Que entonces los profesores hacen una huelga porque ahora tienen derecho a competir por su capacidad y no por ser cónyuge de nadie. Exactamente. Bueno, en este programa señalamos, cuando tenían la clase parada, que si ellos habían sometido un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, ¿cómo era que estaban haciendo una huelga? ¿Era presionando al tribunal o era que, para qué entonces elevaron un recurso a ese tribunal? Que esperaran. Bueno, ya el tribunal se acaba de pronunciar y dice que es perfectamente legal ese nombramiento por terna, que es mejor que el que había antes, que era el que le diera la gana al ministro. Así es, que la ley le da esa competencia. Entonces, tú decías que es extraño que un sindicato quiera participar o objete el nombramiento de directores, pero el problema era ese, precisamente el que tú señalas, que como ellos estaban acostumbrados a ser parte del proceso de nombramiento en gestiones anteriores, uno no sabe si llamarlo el proceso de nombramiento o de repartición de directores y de técnicos en términos generales en el Ministerio de Educación. La ADP lamentablemente formaba parte de todo esto y tenía su cuota de directivos de manera particular y como ADP en términos generales. Pues es de la cosa que se quiere romper con este proceso de nombramiento que implicó en la integración de las ternas un concurso en base a competencia. Y eso es de beneficio porque quienes han llegado ahí, por lo menos por lo que se ha conocido públicamente, son gente calificada, con profesiones, maestría, con toda un historial, una experiencia en el ámbito educativo, que eso deberá tener incidencia en mejorar la gestión educativa a nivel de regiones y de distritos, ¿no? Sí, mira, ayer tuve el agrado de participar en una actividad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con motivo del Día del Periodista, que se celebra pasado mañana. Hoy estamos a 3, ¿verdad? Sí, a 3. Sí, que se celebra pasado mañana, 5 de abril. La Madre y Maestra organizó un panel para tratar el tema de
las cartas pastorales y el periodismo. Participamos como ponentes Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago, el reverendo padre José Joaquín Domínguez, director de la Escuela de Teología y Filosofía de la Madre y Maestra, pero además quien fue secretario de la Comisión Dominicana del Episcopado, la Comisión del Episcopado Dominicano. Y por lo tanto él estuvo 10 años como secretario del Episcopado y por lo tanto estuvo 10 años trabajando en 2 mensajes anuales que emite la Iglesia Católica, uno en enero con un contenido básicamente teológico y otro en febrero que siempre es un pronunciamiento responsable sobre la situación de la sociedad dominicana. Estaban esos 2 panelistas que son religiosos y estábamos 2 periodistas. El amigo Percio Maldonado, que es director del Nuevo Diario y es también presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, y un servidor. El público era fundamentalmente estudiantes de comunicación de la Madre y Maestra. Resultó ser extremadamente interesante. Por ejemplo, Monseñor de la Rosa y Carpio contó allí cómo se debaten los temas en el episcopado y que los reglamentos indican que deben estar de acuerdo 2/3 partes de los obispos para aprobar un pronunciamiento, pero dice que siempre se procura que todos estén de acuerdo y si alguno objeta una palabrita le buscan la vuelta, ¿verdad? Que tratan siempre de que sea un consenso lo más absoluto posible. El padre José Joaquín Domínguez detalló todos los temas que han tratado las pastorales que se vienen haciendo desde 1954, pero que no siempre se ha hecho todos los años y no siempre se ha hecho 2 veces al año. Ahora sí se hace 2 veces cada año. Porque está la carta pastoral del 21 de enero. Sí, y el mensaje. Y el mensaje del 27 de febrero. Del 27 de febrero. Bueno, en mi intervención hice una propuesta que ojalá sea bien recibida, y es que se agregue un tercer mensaje anual en diciembre, en conmemoración del sermón de Adviento del 21 de diciembre de 1511, el que mucha gente conoce como el sermón de Montesinos, que lo pronunció Montesinos, pero que fue realmente un sermón de la congregación de los dominicos, porque todos vieron lo que estaba pasando con el trato a los aborígenes, analizaron, reflexionaron, constataron, discutieron y decidieron enfrentar nada menos que el poder de la corona para defender los derechos humanos de aquellos infelices, de aquellas víctimas, y que eso representó para ellos tanto sufrimiento para ellos mismos. Y resulta que esos frailes, que ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, aparte de Fray Antón Montesinos, el superior de la orden, Fray Pedro de Córdoba, el Fray Bernardo de Santo Domingo, y a ellos se unió después el padre Las Casas, ¿verdad? Que no era cura cuando eso, y presenció el sermón y parece que le impactó. Bueno, pues los 4 dedicaron su vida entera, hasta el día en que murió cada uno de ellos, a la defensa de los indios. Entonces, la propuesta que presenté es que la iglesia haga cada año un tercer mensaje en diciembre, en conmemoración de esta gloria de la iglesia, porque esto es una gloria.
que la Iglesia tiene todo el derecho de reivindicar. Y sería muy bueno que lo haga. Y que ese mensaje presente el estado de los derechos humanos en la sociedad dominicana, alimentado por cada diócesis y por cada parroquia. ¿Qué mejor que la estructura de la Iglesia para dar un testimonio de lo que está pasando en el país entero? De hecho, Monseñor de la Rosa dice que muchas veces ellos incorporan las cosas que la gente le pide. Dice que se acercan a los obispos, muchas personas en las iglesias, y le dicen, digan algo de esto. Y cuando ellos dicen, se dan cuenta de que el tema que le está mencionando la gente es un tema digno de tratarse, lo incluyen. Incluso en una de las pastorales, o en uno de los mensajes del 27 de febrero, lo titularon Digan algo, porque muchas personas se le acercaban y le decían así. Pues un mensaje del episcopado cada diciembre con el estado de los derechos humanos en el país tendría un peso enorme y cumpliría muy bien con esa misión de la Iglesia de acompañar, de defender a los más desprotegidos. Sería también un disuasivo para los violadores de los derechos. Y voy un poquito más lejos. Pienso que, puesto que esa primera defensa de los derechos humanos en la historia de la humanidad, que se hizo aquí, en esta ciudad, es también una gloria para América, es gloria de la Iglesia, es gloria de este país y es gloria del continente también. Entonces, pudiera el episcopado de cada país de este continente hacer también su mensaje del estado de los derechos humanos en su territorio, y que el CELAM emita un documento anual en base a eso. ¿Qué peso tendría? ¿Qué influencia para mejorar la vida de miles de infelices, de millones, de miles de millones de infelices? Este es el continente donde la Iglesia Católica tiene más seguidores, tiene más gente, y cuánta gente que sufre, y entre eso está la mayoría. Personas marginadas, abusadas, explotadas. ¿Qué peso, qué renovada vigencia tendría si hace tal cosa? De manera que ojalá que esa sugerencia sea ponderada. Esa sugerencia se le hizo a la Conferencia del Episcopado hace un año y pico, por escrito, y nos comunicó Monseñor de la Rosa que la están considerando, están considerando. Él me dijo que a él le gusta mucho. Sí. Porque sería una carta referida específicamente al tema de derechos humanos en diciembre, sí. Cada diciembre. Sí, sí, señores, sí. El sermón de Adviento del cuarto domingo de Adviento fue 21 de diciembre de 1511. Y cuando el virrey, con el inmenso poder que tenía, fue a exigirle una retractación al domingo siguiente, el domingo 28, le repitieron lo mismo. Sí. Entonces, hay que reivindicar. Y yo agregaría una cosa más, que no la expresé ayer en esa mesa redonda, en ese panel, y es la creación aquí, en la República Dominicana, de un centro de estudios frailes dominicos de los derechos humanos para mantener una vigilancia y un registro del estado de los derechos humanos en el continente. A esta tierra le corresponde en justicia por haberse hecho aquí el primer pronunciamiento de la historia de la humanidad, el primer pronunciamiento en defensa de los derechos humanos, que fue lo que hicieron esos frailes dominicos.
un centro frailes dominicos internacional para tratar sobre los derechos humanos, muy necesario, y que vendría a servir como una protección a los desvalidos, a los marginados, a los desposeídos, a los abusados, y un disuasivo para los violadores consuetudinarios de los derechos humanos. Ojalá que esa propuesta que tú haces, Uchi, pueda tener acogida en la Conferencia del Episcopado de la República Dominicana y en la Iglesia Católica a nivel universal. Creo que antes de irnos a la pausa, Uchi, hay que hacer referencia sobre un tema que nos sigue preocupando. A propósito de eso, ¿verdad? Nos preocupa sobremanera, y es el tema de cómo la Cámara de Cuentas sigue insistiendo en justificar una decisión que a todas luces es violatoria de la Constitución y violatoria de las leyes en nuestro país. Recordemos que el aumento, el incremento salarial en la Cámara de Cuentas de más de un 20% de los salarios de los principales incumbentes de esta institución fue ampliamente criticado, cuestionado por distintos sectores, y estamos hablando de que el presidente de la Cámara de Cuentas se incrementó a principio de este año su salario en 73.500 pesos y pasó de ganar 350.000 pesos mensuales a ganar 423.500 pesos mensuales, y los miembros de la Cámara de Cuentas, con un incremento de 65.793 pesos, pasaron a ganar de 313.000 a 379.000 pesos mensuales. Pues ayer salió un documento público que ha elaborado la Cámara de Cuentas, que ese documento, o por lo menos las áreas técnicas de finanza y de planificación y desarrollo de la Cámara de Cuentas, tratando de justificar la implementación de su presupuesto en el año 2017, indicando que esta decisión no es violatoria del artículo 40 de la Constitución Dominicana, cuando ese artículo es bien claro respecto a que en ninguna institución puede haber incremento salarial, y que si los hay, ese incremento tiene que comenzar a implementarse en una nueva gestión de esa institución. Pues la Cámara de Cuentas alega que no fueron ellos los que se incrementaron el salario, sino que es una decisión que viene de la dirección anterior, de los incumbentes anteriores, que hablaba de indexar los salarios, de que ellos sí tienen derecho cada año a indexarse, es decir, a tener en cuenta variables como inflación y otras variables macroeconómicas para incrementarse significativamente los salarios. Pero tampoco reconocen que hay una violación de la Ley 105-13, que es la Ley General de Salario en el Estado Dominicano, cuando muy claramente su artículo 12 establece que el presidente de la Cámara de Cuentas no puede ganar más de 350.000 pesos. Y digo que es lamentable porque uno esperaba que a estas alturas ellos reflexionaran y se corrigieran esa violación que cometieron de las leyes y de la Constitución Dominicana. Dicen dos perlas en su documento. Una, que ellos han sido objeto de una campaña malintencionada. Además, exactamente. ¿Verdad? Y la otra perla, que los quieren distraer de sus funciones. Vamos a ver esas dos cosas. Para comenzar, la ley dice, tal y como tú acabas de señalar, el máximo que puede ganar el presidente de la Cámara de Cuentas, que son 350.000 pesos, que eso era lo que ganaba ya. Y los demás 275.000, creo, ¿no? Sí, ganaban 313.000 cada uno de ellos. Y se subía, así 313.000. Entonces, ellos se hacen un reglamento, ellos mismos, vamos a decir que fueron los pasados, ¿verdad? Ajá. Donde se pueden indexar. Bueno, pero si ya están en el tope que les acuerda la ley, ya no hay más indexación, porque entonces, suponiendo que mañana haya una devaluación, ya el peso va por 50 por 1, sí, respecto al dólar.
Con este endeudamiento desbocado, galopante, mañana hay una devaluación, entonces ellos ganarán ¿cuánto? $500,000 de pesos o $1,000,000 de pesos. Pero el presidente gana 450,000. Ellos están tratando de justificar lo injustificable. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué acto tan poco honesto? Decir, yo tengo derecho a indexarme, pero los obreros no, pero los trabajadores no, pero el resto de los empleados públicos no tienen derecho a indexación. Es decir, que el que gana el salario mínimo no tiene derecho a indexar por la inflación. Ese derecho nada más lo tienen ellos. Los que ya ganan esos sueldos súper lujosos. Lo de que es una campaña malintencionada. Sí, antes de pasar ahí, que este es uno de los privilegios que muchas instituciones del Estado Dominicano tienen en el país. Es decir, se legisla para la mayoría, pero ellos tienen prácticas y legislaciones especiales, porque sí, ahí está el caso de Cámara de Cuentas con indexación, pero nosotros que hablábamos en estos días con relación al tema de las pensiones, recordemos que hay varias instituciones del Estado Dominicano que tienen un sistema de pensiones especializado para ellos y para vivir del Estado. Para vivir del Estado y tú tienes para el resto ahí, de su vida. Por ejemplo, o un sistema de salud también, de riesgo de salud y de administración de salud especializado para ello. Y tú tienes ahí Junta Central Electoral, el Congreso Nacional, donde tienen leyes y legislaciones especializadas. Aprueban un sistema para los plebeyos, para las mayorías, sí, y otro para la nobleza, que son ellos. Y todo lo que sucede es que hay un sistema, un entramado de complicidad. Lo primero es que no importan los escándalos, ellos se van a quedar con ese dinero y se van a seguir aumentando cada vez que les dé la gana y se van a seguir poniendo más gastos y de todo. Porque ellos lo saben y por eso lo hacen. Esa Cámara de Cuentas, que de sus 5 miembros, 4 son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana, están nombrados ahí para que no pase un solo expediente por corrupción. Ellos son los encargados de velar por la buena administración pública. ¿Por qué ponen de 5, 4 cuadros del partido de gobierno? Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, usted ve unos legisladores oficialistas que los critican, que dicen que qué barbaridad. Esperen que ellos van a hacer un juicio político, que es lo que procede en este caso. Un juicio político en el Congreso para destituirlos. Por lo menos hay varios legisladores que van a someter una interpelación. Vamos a esperar. Sí, vamos a ver. Y ojalá que no haya que esperar mucho para que ustedes vean. Ellos lo hacen porque saben que ellos están ahí para eso, para una función que no es la que está en la ley. Sino que aquí, si se destapa un solo casito, ese puede ser el hilo que desenreda el carretel entero. Y aquí hay mucha gente en el poder en riesgo de ser judicializada. Eso es lo que sucede. No les van a quitar un pelo ni un peso. No se lo van a quitar. Entonces ellos dicen, porque una de las cosas que salta a la vista es que ellos se hagan ese aumento ellos mismos cuando el presidente de ese órgano acababa de decir que ellos no tenían recursos con que auditar las obras de Odebrecht para determinar cuántos miles de millones más les robaron al Estado Dominicano. Y todo eso es porque si se destapan las sobrevaluaciones, eso pone en peligro a muchas figuras del gobierno y del partido. Eso es todo. Y entonces ahora él dice que ya la están haciendo. Pero usted había dicho que no tenían recursos con qué hacerla. Si a usted lo ponen de bombero para que apague fuego
y resulta que no hay manguera, usted no puede seguir cobrando el sueldo y decir, pero yo no puedo apagar fuego porque no hay manguera. Váyase, deje eso. No, pero sigue cobrando, ¿verdad? Entonces, desde que entran 4 cheles, se lo sube usted de sueldo. Y dice, no, pero ya nosotros ya tenemos manguera. Ahora eso es, el fuego de la corrupción no va a ser apagado. En este sistema no lo va a hacer. En este gobierno no lo va a hacer. Y es también cuestionable si lo sería con otro partido. Pero de que en este no va a suceder, no va a suceder. Por eso nosotros aquí señalamos que solo el ciudadano dominicano puede defenderse él mismo porque nadie lo va a defender. Y que todos deberíamos estar en la calle vestidos de verde reclamando la justicia independiente para el fin de la impunidad. Ese fue otro de los temas tratados de manera responsable por el obispo y los sacerdotes que pronunciaron las 7 palabras el Viernes Santo.